Listo, ya arrancamos. Puedes compartir, puedes entrar al perfil de Facebook. Buenos días a los que ya están conectados. De repente hay algún valiente que conecta luego. A veces tenemos que esperar un poquito, pero pues para los que lo ven en repetición, ya estamos arrancando desde Café Aguirre, el primer café express de Café Aguirre, aquí con todas estas chicas guapas que nos atienden muy bien siempre. Vénganse a la 4 Norte 402, los van a atender excelentemente bien. Empiecen el año consentidos. Un día que no los apenen en su casa no les hace mal, que se vengan a Café Aguirre. ¿Cómo ves los desayunos de Café Aguirre? Oye, muy buenos, la verdad. Café Aguirre es una tradición poblana. Los que nacimos y crecimos aquí sabemos que es garantía de calidad. Lo importante es que la han mantenido a lo largo de los años. Que eso es importante. ¿Sabes qué? Que como lo ha conservado la familia, yo creo que tienen el punto exacto, ¿no? Ahora los hijos Vicente, no, siempre se me olvida el nombre de la hija, no sé por qué, debe ser muy envidiosa, pero Vicente y Luis, que son tal vez con los que más tratamos, pues son personas muy educadas, muy decentes, y yo creo que han seguido la tradición de manera adecuada. Pero, pues bueno, vénganse a Café Aguirre, aunque sea echarse un café. Fíjate que ahorita que comentabas de Fernando Manzanilla, la primera vez que venimos aquí a platicar, me decía que muy bueno el café, ok, les digo, pruébalo, porque él es cafetero de corazón. Y entonces, sí, dice, efectivamente, incluso el finado López Díaz, descansa en paz, también venía aquí a desayunar. Aquí le gustaba, sí, le gustaba. particular. Entonces, pues aquí bueno. se echó su último desayuno, según sé. Sí, aquí estuvo, se echó su último cafecín, y pues bueno, ya hoy nos escucha desde arriba, y pues aquí estamos. Un abrazo donde quiera que esté. Donde quiera que esté, y a su familia. Y a los que no lo conocen, que creo que son pocos, hoy tenemos aquí en la mesa a don José Centeno, que a mí siempre me genera una curiosidad, porque es un tipo bastante duro, bastante reacio en sus comentarios, pero es buena gente. ¿Cómo estás, Pepe? Qué gusto. A ver, soy buena gente, pero soy duro. Pero es que no, a veces la gente cree que el decir las netas no te hace buena persona, y no, yo creo que a veces lo que nos hace falta es gente que diga las cosas, pues si no como son, por lo menos como las ve, ¿no? Fíjate que es bien interesante este comentario que haces, y a lo mejor lo haces quizá de manera indirecta, porque tiene que ver con lo que publiqué esta semana, que por cierto te mandé la columna. Sí, que está la columna ahí en Axolote Media. Exacto, ahí está la columna donde hablo sobre una característica de la cultura popular mexicana, que es justamente la de la sumisión al poder, la sumisión a la autoridad, y que este virus fue inoculado en la psique colectiva, o reinoculado, porque probablemente los españoles fueron los primeros en hacerlo, pero después la estrategia de propaganda de Televisa de la segunda mitad del siglo pasado, con todos estos programas, Chespirito, el personaje de Tintán, el personaje de Cantinflas, Pepe el Toro, y si me apuras muchos más, pero estos personajes que nunca se atrevían a desafiar a la autoridad, claro, que siempre terminaban siendo sumisos y que siempre terminaban guiándose por las apariencias, y en el momento en el que alguien le levantaba la voz, se bajaban. Y a lo mejor tenemos todos en esa parte de nuestra cultura, unos más, otros menos, y entonces parecería que alguien que dice la neta y lo dice fuerte es mala persona, y no necesariamente. No, y además yo creo, Pepe, que aquí estamos, el mexicano, yo creo que por idiosincrasia tiene un sometimiento que a lo mejor él no se da cuenta, pero lo tiene activado, como tú bien dices, ¿no? Lo escuchas en las canciones rancheras, ¿no? Los machos que son muy bravos y echan la bravata, pero en todas sus canciones le lloran a la mujer, le suplican que regrese, y aunque te vayas con otro, yo te recuerdo. O sea, esa bravata que siempre se genera, como tú bien dices, cuando hay un obstáculo o algo que les impacta, automáticamente bajan, ¿no? Y nos volvemos chillones, nos volvemos, ¿cuál sería la palabra? Pues nos volvemos sumisos, ¿no? Sí. Sumisos. Y eso, pues al final, ha hecho que este país sea un país de gritones, siempre y cuando no alguien nos levante la voz, y entonces nos agachamos. Que no quiere decir que las bravatas son cuestiones de valentía, que también eso tenemos que generar, ¿no? Porque hay muchos que te generan bravatas todo el tiempo y te brincan, altaneros, pero a la hora que los enfrentas con la palabra, entonces, no, mi hermano, es que yo te estaba diciendo, porque pues mira, la verdad es que
tú estás así, pero no hay una constante en esa demanda cuando creemos que de verdad se nos está lastimando nuestro derecho o nuestra persona, ¿no? Es que el mexicano, insisto, en su psique cultural, no es valiente. El mexicano prefiere, y en general no nada más el mexicano, hay un estudio o varios estudios que se hicieron sobre la sociedad en la Alemania nazi y cómo los alemanes, con toda su cultura, toda su educación en la década de los 30 del siglo pasado, se gustaban de someterse al poder de Hitler y lo aclamaban en las calles. O sea, ayer decía Ricardo Morales, un amigo nuestro. Saludos a Ricardo, claro. Decía Ricardo, porque estábamos comentando la columna, y él decía, recuerdo una escena en una película de Avengers, cuando llega uno de estos dioses, el dios malo, y en la plaza de Berlín, ¿no?, somete a todos los alemanes y les dice: los seres humanos no están acostumbrados a la libertad, tienen miedo y necesitan que alguien los dirija, ¿no? Ínquense, ¿no? Y todos se hincan, bolas, ¿no? Qué impactante, ¿no? Claro, o sea, el guión está retratando una parte de la naturaleza humana. Entonces también esta debilidad que tenemos los mexicanos no es propia de nosotros, pero aquí se manifiesta y se mantiene, yo creo, por la presencia de los americanos, que ellos son otra cosa, ¿eh? Los íconos culturales norteamericanos lo que llevan es a la confianza, al éxito, a la realización. Superman, Batman, el Hombre Araña. O sea, ¿quién es Batman? Es un rico que de noche se disfraza y se friega a los malos. A los malos, ¿no? Sí. Decidió que iba a acabar con la maldad. Exacto. Y lo hace. Y lo hace, ¿no? Y el huérfano que le pica la araña y luego matan a sus tíos, que eran los que los cuidaban, entonces se vuelve también superhéroe. Es decir, son íconos de la cultura popular norteamericana, si tú quieres, vacíos, pero que comunican valores. Ahora, Pepe, ¿qué es ser valiente? Yo creo que ser valiente es decir la verdad, pese y cueste lo que Porque cueste. ese también es un hecho que tendríamos que definir, ¿no? O sea, ¿cuál es el valor? ¿Qué, como dice en Televisa, el valor o te vale? ¿Qué es ser valiente? Yo creo que ser valiente tiene que ver con la palabra que le da origen, que es valores. Ser congruente con tus valores, mantenerte en tu sistema de valores, creo que es lo que te hace valiente. No enfrentarte a lo bruto con el más poderoso, ni tampoco someter a los más débiles, ¿no? Saber bajar el perfil incluso. Incluso saber bajar el perfil, pero mantenerte en tu línea. Tú marcas, cada uno de nosotros marcamos en nuestro paradigma filosófico, marcamos nuestro sistema de valores y es lo que nos guía. Y apegarnos a ello es lo que nos vuelve valientes. Ahora, aquí hay un tema importante, Pepe, tú lo debes de conocer, me gusta mucho la definición que usas en tu Twitter, que es Soy documentador de realidades. Pero ¿cómo documentas la realidad en un país donde hay una sociedad tan falsa, tan de doble respuesta y tan timorata en ciertos temas? ¿Cómo es lo muy captas? difícil, es muy difícil. Desde luego que la estadística, cuando tú le vas y le preguntas a la gente a través de una encuesta qué es lo que piensa, pues la estadística te dice algunas cosas, pero no te dice todo, ¿no? Algunos maestros de estadística decían que es como los bikinis, ¿no? Te enseñan cosas interesantes, pero no lo esencial, ¿no? Muy bueno, tienes razón. Entonces, yo creo, y desde hace algunos años estoy convencido de ello, que la investigación tiene dos componentes. Tiene esta parte numérica, pero también tienes que entender la parte humana. Sí, es decir, tienes que tratar de entrar a la psique, a los procesos históricos que conforman nuestra sociología como sociedad, para poder explicar lo que te dicen las estadísticas o incluso negar lo que te dicen las estadísticas, porque como bien dices, luego tenemos una doble respuesta. Ahí es interpretación. Digamos, vaya, a los que nos están escuchando, quiero hacer una pausa. Pepe es director general de una empresa muy importante de estadística, de encuesta, que es Más Data, ¿es correcto? Es correcto. Entonces, me interesaba platicar, entre otras cosas, porque ya debíamos hacerlo hace mucho tiempo, porque Pepe es una persona muy interesante, pero justo en este momento hay las encuestas se volvieron todo menos encuestas, se volvieron medios, se volvieron maneras, propaganda. se volvieron propaganda. Entonces por eso queríamos platicar con Pepe, por eso
para ponerlos en este contexto, por eso le hacemos a Pepe estas preguntas, porque nos parecía importante tratar de entender un poco cuál es el pensamiento de alguien que se dedica a hacer encuestas, porque también eso es un feeling, hay que tener un feeling especial, hay que tener una formación muy exacta y pues bueno, hay que tener mucho amor al arte, porque cuando dices la verdad en las encuestas nadie te quiere contratar, ¿no? Te quieren contratar nada más los sí hay, claro. sí hay quien quiere escuchar la verdad. Sí, Pero no. hay quien va conmigo a escuchar la verdad y hay quien quiere ir conmigo para aprovecharse de mi prestigio y que yo modifique la verdad. Ahora, eso se puede también en estadística. Pues mucha gente lo hace. Sí, yo veo unas estadísticas, por ejemplo, ayer veo que hay una encuesta de una encuestadora que yo creo que ya perdió un poco el sentido, donde nos saca a un gobernador que sabemos que está un poco y no vamos a meternos mucho en el tema del gobernador porque a mí me da miedo, pero vamos a decir que sí sorprende cómo de repente un manejo de una encuesta puede ponerte a un político que a la vista no es tan bueno y de repente decir que es el número uno, ¿no? Entonces, regresando al punto, perdón por este paréntesis que pareció más asterisco perdido, pero regresando al punto, la interpretación como encuestador, ¿qué tan importante es? A ver, hay dos cosas que quiero dejar claras antes de entrar a la respuesta a esta. Primero, en el cuestionario tú puedes jugar y puedes inducir las respuestas. Si tú le preguntas a la gente, y eso no lo publicas, ¿no? Le preguntas, oiga, ¿sabía usted que en el estado fulano de tal hay menos muertes por la pandemia que en todo el país? ¿Y sabía usted que en ese estado el sistema de salud duplicó el número de camas para atender a los enfermos de COVID? ¿Quién cree usted que es el mejor gobernador? Y entonces... ¿no? Pues Cuitláhuac. Lorena Cuellar. Sí. Claudia Sheinbaum. Me pongo de pie, ¿no? Ahorita vamos a platicar de los isqueros. Ahora, entonces, es decir, no necesariamente es que le muevas al dato, simplemente induces la respuesta. Es el truco que tú como encuestador, como conocedor de eso, puedes hacer. Que eso es lo que los clientes a veces te mandan. Y ya estará en la ética del encuestador si lo acepta o no lo acepta. Aquí es importante, Pepe. Yo llego y quiero hacer una encuesta. Yo te digo, quiero hacer una encuesta y tú me propones cuál es la que debe ser. Yo te propongo un cuestionario. Tú me dices, a ver, estos son mis objetivos. Yo quiero saber sobre esto. Yo te digo, a ver, pues aquí está la propuesta de cuestionario. Y lo vamos afinando. Cuando lo que yo veo que lo que tú quieres es sacar resultados para comunicar una realidad que probablemente no sea real. No es tan real. Sí. Entonces ya está en mi decisión como profesional si yo acepto lo que tú me propones como cliente. Pero al final no violas la ética. ¿No? Pues sí, claro. Sí es violar. Pues tú haces un cuestionario y tú das tu trabajo. Lo que yo le digo a los clientes, ¿quieres saber la verdad? Contrátame. ¿Quieres dibujar una realidad que no existe? Pues hay muchos allá afuera. Claro. Hazlo, porque lo que tú quieres hacer es hacer tonta a la sociedad. Si tú quieres que yo te dibuje un cuestionario, que tenga una serie de respuestas, y te lo vas a quedar tú, pues está bien, ¿no? Ahí está. Pues ahí está, ¿no? Siempre y cuando pues no signifique hacer triquiñuelas con los datos. Claro. Pero si tú vas a publicar esa foto, yo sé que es una foto distorsionada, mal tomada, y lleva el logo de mi empresa. Entonces, ahí es a donde yo no estoy de acuerdo. Ahí es donde te prestas a la falsedad. Ahí es a donde te prestarías a la falsedad. Claro. Ahora, en este negocio te llegan presiones de gente muy importante y casi como instrucción. Sí, claro, pero además por el achichincle y por WhatsApp se atreven a hacerlo, ¿no? Ni siquiera te avisan. Como para que yo por WhatsApp diga, sí señor, cómo no, lo que diga el señor. Oye, espérate, ¿no? El poder hace que los poderosos pierdan la dimensión de la dignidad de las personas. Creen que todos somos sus súbditos. Oye, pero pues es parte de esta falsa interpretación en todos los sentidos, ¿no? De su persona, de su poder, de su liderazgo. ¿Para qué te sirve una pinche encuesta que tú sabes que está mal? Bueno, porque a veces las encuestas tienen el poder de abrir puertas. Pues sí, pero... A ver, vamos a poner a tal candidato, y pues no es el mejor, pues haz lo que sea el mejor. Hazlo, aunque todos vean que es un pinche papanatas. Y aunque vaya a perder, ¿no? Yo lo voy a hacer ganar, pues terminan perdiendo.
Y luego van y te reclaman, oye, Claro, y luego la culpa la tiene uno, ¿no? pinche encuesta que me diste. Hay un dicho en inglés, dice, kill the messenger, ¿no? O sea, mata al mensajero. ¿Y quién es el mensajero de la encuesta? Siempre vas a quedar mal, ¿no? Pues no hay manera de quedar bien cuando lo que se quiere no es la verdad. Sí, claro. Ahora, aquí también son intenciones de cada quien, ¿no? Si tú quieres tener un prestigio, si tú quieres tener una empresa seria, o si quieres ganarte una lana, mientras está este baboso que se deja engañar o que busca engañarse, y pues ya luego ves cómo lo resuelves, ¿no? Exactamente, ese es uno de los problemas. Y el otro problema de corto plazo es que luego este empoderado pues se lanza con todo contra uno. No te quita el pie de encima. No te quita el... Porque además eso, aparte que se vuelven locos cuando llegan arriba, si no es como les gusta, Dios me libre de que te cruzas, ¿no? Pero mira, han habido otros gobernadores de otros estados con los que he tenido problemas. Ya salieron del poder y ahora son decentes, contestan los WhatsApp, te piden disculpas, hermano, no te pagué, carajo, disculpa. ¿No? Ahora que tenga y que caiga. Ahora que vuelva a ahora caer, que caiga, sí, yo te juro que te vas hago a llegar ver, lo que te debo. es que ese pinche secretario me malinformó. Ni me informaron. Exacto. Saludos, tía Conci, le mandamos un beso. Saludos a todas las personas que se están conectando. Ojalá le puedan dar compartir. Porque esto no se paga solo. Y pues Pepe, la verdad es que yo no entiendo, quizá tú me lo puedas explicar, en qué momento la encuesta se volvió una propaganda. Porque yo entiendo que al interior de toda institución, al interior de un partido, de un candidato, de un equipo de candidatos, sea necesario saber la verdad. Pero ¿en qué momento se volvió un tema propagandístico? Mira, hay una cultura en los Estados Unidos orientada hacia la información estadística. Y los americanos son una sociedad muy racional, entonces documentan todo. Por eso digo que soy un investigador que documenta realidades. O sea, porque una forma de documentar la realidad es a través de indicadores estadísticos, de parámetros. Y a nosotros nos ha llegado esa cultura de rebote a México, y sobre todo en el tiempo que llama López Obrador neoliberal, los políticos y los gobernantes utilizaron a la estadística como una base para la toma de decisiones, y entonces socializaban estos datos de alguna manera para justificar, respaldar o refrendar sus decisiones. Uh-huh. Entonces se ha empezado a incorporar en la sociedad el uso de los datos. Y luego, cuando estamos ante un escenario que genera incertidumbre, que es una elección, ¿quién nos va a gobernar? La encuesta, que es algo que nos interesa a todos, por lo menos a la mayoría, la encuesta ayuda a clarificar el escenario y se convierte en un instrumento sumamente atractivo para los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque vas a tener tráfico en tu portal, vas a tener quien te compre el periódico, quien te escuche, en fin, en tus programas o te vea en la tele, si tienes el dato de quién va a ganar la elección. Ok. Porque quita la incertidumbre. Ya vas más sobre firme. Sí, claro. Y luego cuando tienes una empresa con lo que nosotros logramos construir durante muchos años, que no nacimos hace 5 años, Eso también hay que nacimos en decirlo. 2002. La primera encuesta que firmamos nosotros fue en 2002. Entonces, tenemos muchos años. Fueron muchos años al principio de no tener que comer, ¿eh? O sea, literal, Sí. había semanas con mi bebé que no tenía yo para la leche, ¿eh? O sea, no es una cosa de que hágase se un te ocurrió. encuestador y ya tiene éxito. No, esto es un proceso, toma su tiempo. Bueno, pues se aprovechan de ese prestigio para manipular la percepción sobre el resultado de una elección o para apuntalar. Ahora, la encuesta no es un oráculo, la encuesta te toma una foto en un momento determinado, pero el marco de la foto puede cambiar a lo largo del tiempo, y bueno, puede cambiar el día de la elección, dependiendo de qué tan grande o tan pequeña. Las condiciones, ¿no? No, pues los tramposos. Ok. Sí, bueno, Si tú tomas una los foto, factores esos claro, los externos factores no los contemplas. porque, o sea, eso no viene en la encuesta. Oiga, y si llegaran y le compraran el voto y Sí, le dieran no. 1,500 pesos, ¿usted cambiaría? Ay, ¿qué te van a decir? Oye, deberías hacer una encuesta. ¿Cuánto cree usted que sea correcto comprar el voto? Exacto. ¿No? Y entonces, si me dice un precio, ese se va a vender si es que le llega a alguien, por lo tanto hay que meter un factor de corrección. Eso no se puede. Claro, claro. No. Ahora, ¿cuántos votos se pueden comprar y cuánto se puede cambiar una elección? A ver, si tienes un electorado de 100,000, en donde van a votar con la elección pasada 45,000, y tú necesitas moverle 5 puntos de los 45,000, pues entonces ya no es tanto, ya son 2,500, 3,000 Con votos. eso la mueves. Con eso la mueves.
Sí. Porque con 5% que le quites a uno y le agregues a otro, ya tuviste un efecto de 10%. Y en ese momento ya valió gorro la encuesta. Se revienta. ¿Y qué culpa tiene el encuestador? Oye, pero insisto, al final de cuentas es un instrumento. Claro, es un instrumento, y yo creo que es un instrumento que ayuda porque también convalida la democracia cuando está bien hecho. Pero tiene que haber que todos los que jugamos en el proceso juguemos bien. Pues si nada más juega bien el encuestador Y los demás le son sacan de su tranzas, bolsa, pues sí. pues entonces... Ahora, tú bien dices, yo creo que la encuesta entonces incluso debería ser un proceso constante dentro del proceso de gobierno de quien llegó. Claro. O sea, todo el tiempo debe de estar encuestando las zonas, las regiones, las situaciones de ciudad, ¿no? Porque todas se contemplan de manera diferente. Sin embargo, van a las encuestadoras solamente cuando quieren empezar campaña. Cuando quieren buscar el poder, se agolpan en la oficina. Ahí están. Pero están gobernando y ay, no, vente el próximo mes. ¿Para qué Ay, encuesta? ¿Para qué? Si ¿Pa' no, qué? ahorita no hay elección. Es que además la encuesta, fíjate que la encuesta es un espejo, ¿no? Sí. A mí sí me gusta contar el cuento este de Blancanieves, donde está la bruja, ¿no? Espejito, espejito, ¿quién es el más bonito? ¿No? Pues háblenle al de más data, ¿no? Ya llega, ¿no? pinche de más No data. eres el ¿Qué más crees? bonito. ¿Qué güey. crees, güey? Ni siquiera estás bonito. Y entonces no les gustan las noticias. Pero, insisto, ¿no valdría la pena que los gobernantes tuvieran su encuestadora de la que les La gusta de tienen, ¿eh? maquillaje? Bueno, la tienen. Y que tuvieran una seria que atrás les esté diciendo cuál es el caso. ¿No sería más fácil que llegar y empezar a tirar dinero el día de la elección? Lo tienen. Pero tienen. no hablan a las serias. No, sí lo tienen. ¿Sí? Sí, cualquier gobernante serio lo tiene. Y llevan un seguimiento metódico y consistente de sus resultados. No los publican, pero sí lo tienen. Entonces, Sí ¿por qué ¿por qué no dan resultados? ¿Por qué hacen una encuesta donde les dicen que falta un chingo de luz y lo que arreglan son los jardines? O sea, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la clase política? Hay una desconexión, fíjate. La clase política, estamos perdidos en política. Ya no hablamos de izquierda, de oposición, de derecha, en general en México la política está reventada. Fíjate que cuando se llega al gobierno, el gobierno, también por la propia naturaleza de cómo se organizan las políticas públicas, pues tiene que elegir una serie de caminos o de proyectos que empujar. Y si cambia la realidad, cambia el contexto de la sociedad, a menos de que sea sumamente urgente como el tema de una pandemia, pero en lo general no varían, a pesar, ¿y qué me quiero referir? A ver, yo voy a construir 1000 calles. 1000 calles. Ay, vamos a hacer 1000 calles. Y entonces hacemos toda la planeación financiera, de obra, volúmenes, cómo vamos a hacer el ejercicio del presupuesto y tal para conseguir la meta. Y de repente resulta que no, que el tema no son 1000 calles, el tema son 1000 cámaras de seguridad. Ahí es donde te Pero digo, yo ya invertí en todo el esquema. Sí. Pero ahí es donde te digo, ¿por qué chingao? No antes de determinar que son 1000 calles, hacen una encuesta o hacen un sondeo de qué es lo que necesita la sociedad. Sí. Y ya entonces planeas y ya entonces le entras de frente y no vas parchando, ¿no? Pero ¿qué dicen los gobernantes? Pues no te di seguridad, pero te di 1000 calles. Están pavimentadas. Podías correr en chinga, no te tropezabas. No tienes zapatitos para caminar en esa calle, pero ya están Ya lisitas. están las pinches 1000 calles, ¿no? ¿Cómo te nace el tema de la estadística? Cuando eras niño, eras A ver, a mí curioso. siempre me gustó. Siempre ¿Sí? me gustó el tema de la información y de tratar de encontrarle a los datos explicaciones. ¿Cómo le hacías de niño? Porque te voy a decir, porque yo tengo un sobrino del que te hablaba hace rato, que sus papás son economistas, y ese cabrón, por ejemplo, empezó la prepa y en primero de prepa ya estaba viendo las escuelas, qué necesitaba, cuáles eran sus materias, cuánta gente iba acá. Yo creo que eso se trae. ¿Tú cómo le hacías cuando eras niño? ¿En qué líos metías a tus papás con tu vicio? Yo tengo 51 años, entonces no había internet en aquella No, época, pues no. ¿no? Por supuesto. Entonces, yo para tener información, pues había que ir a la biblioteca o había que ir a la hemeroteca. ¿Eras medio nerd? Sí era medio nerd, sí era, pero más bien era un cuate muy retraído, fíjate. ¿Tienes hermanos? Soy el mayor de 5. Ah, pues son varios, entonces Sí, estabas... y la casa era muy chiquita, entonces yo me salí, me emancipé en la secundaria. Y me fui con mis abuelos, estábamos en el mismo terreno, pero a su casa. Y yo tenía ahí mi cuarto y nadie me molestaba, ya mis hermanos no se metían y me rompían mis cosas. ¿Hombres, todos tus hermanos? Tenía 2 hermanos hombres y 2 hermanas mujeres.
tengo todavía. Tienes, todos sí, bendito sea. Y entonces yo me iba a casa de mis abuelos, ahí me mudé, me puse un cuartito. Y en las tardes me compré un libro de Aprenda a jugar ajedrez. Ajá. Y entonces yo me la pasaba replicando las partidas de los campeonatos mundiales de ajedrez mientras se hacía me sigue gustando, o sea, yo me juego 3 partidas diarias en el teléfono. ¿Sí? Sí, claro, ¿no? Lo disfruto mucho y es algo con lo que mantengo la cabeza. Y a veces yo puedo estar viendo cuadros blancos y negros y estoy reproduciendo una partida de memoria. Yo jugaba con los ojos cerrados, con los ojos vendados. No, si tienes tus gracias, yo siempre lo he dicho. Pues alguna que otra. ¿No? Pero, entonces, ante la carencia de fuentes de información, pues había que ejercitar la inteligencia. Y por otro lado, mi abuela materna, de origen americano, ella nos regaló la suscripción al National Geographic. Durante muchos años llegaba en inglés el National Geographic. Y ahí era una fuente de información para mí. Maravilloso. Ahí empezaste a hablar inglés. Sí, bueno, mi mamá me empezó, desde hecho, creo que las primeras palabras que yo dije fueron en inglés. Ya después mi papá se enojó, sí, muy mexicano, dijo, no, primero español, no sé qué, y ya, pues ¿Tu mami era extranjera? Es norteamericana. Es norteamericana. Es mexicana y tiene las 2 nacionalidades. ¿Tienes a tus papás todavía los dos? Mi padre ya murió en 2012, joven, murió de cáncer, y mi mamá, a la muerte de mi papá, se fue a vivir con su familia a Estados Unidos. Ella debe de ser joven, ¿qué edad tendrá? 70 años. Sí, 70 años, sí, más o menos mi edad. Sí. Más o menos. No, tú tienes Me veo más madreado, ¿no? No, te ves la mitad. ¿Qué te dice tu mamá hoy? Bueno, pues hoy a tantos años, cuando te ve, pues lógicamente eres un hombre de carácter, un hombre controvertido. Las mamás siempre sufren por los hijos. Siempre, aunque no quieran, está en su karma. ¿Qué te dice tu mamá? Los que somos papás, que tenemos la fortuna de tener hijos, pues sabemos que aunque crezcan y sean exitosos o no, pues siempre van a ser tus criaturitas. Claro. Y yo creo que yo sigo siendo la criaturita de mi madre. ¿El mayor? El mayor. Además. Sí, y yo creo que fui el más contestón de todos. ¿No eras el campeón tú de tu mamá? ¿No te sabes esa anécdota del campeón? Bueno, ella dice que sí, pero yo no le creo. Le dice a todos lo mismo. Hazte una encuesta. Sí, bueno, y además los papás pues siempre se van por el más débil y yo no fui el más débil, entonces pues siempre procuraron No, más. pero siempre el más rebelde implica mucho para los papás. Yo creo que los hijos rebeldes se vuelven como, pues no sé, como tú bien dices, como son nuestros bebés. Cuando ves un niño rebelde, cuando ves un hombre, pues con mucho carácter, dices, ay, mijo, creo que necesito cuidarlo más porque algo le va a pasar. Por eso te preguntaba, ¿ella te dice ahora algo cuando platicas con ella? Pues que me dice, estoy muy orgullosa de ti, me da mucho gusto, eres un hombre íntegro, sigue adelante, enfrenta. ¿Estás contento con tu mamá? ¿Está contento tu mamá contigo? Pues, o sea, bueno, contento me refiero a, ¿estás satisfecho con lo que has hecho? Sí. Pues, ¿Sí crees que haya sido lo que esperaban? Yo creo que sí, bueno, uno como padre no le tiene trazada la vida al 100% a los hijos, y eso claro, es imposible, ojalá ¿no? pudiera uno. Ojalá y pudiera. Yo creo que mi mamá, en su condición y en su circunstancia, yo nací cuando ella tenía 20 años. Muy joven. Ella estaba muy joven, mi padre también tenía 22, o sea, digo, eran otros tiempos, pero también pues tenían muy pocos elementos para sacar adelante una familia, estaban muy chamacos. Entonces ella con lo que tenía hizo lo que pudo, yo se lo agradezco. ¿Esa parte se la heredaste a tus papás? ¿Esa parte de analista? No, a mi abuelo paterno. Tu abuelo fue el que influyó. Mi abuelo paterno, fíjate que... ¿Cómo se llamaba tu abuelo? Francisco Centeno Ochoa. Francisco Centeno. ¿De dónde es originario Él de Puebla. Apellido? Bueno, Centeno. llegaron 3 hermanos Centeno, con Z, de España, hace, no sé, 200 años. 2 de ellos se establecen en Puebla y uno se va a Chiapas, a Bochil. Y allá hay una colonia de centenos con Z grandísima. Y aquí se quedan 2 hermanos. Y ya la familia creció muchísimo. De hecho, todos los que nos apellidamos con Z tenemos una misma raíz. Ok, son parte del tronco. Un hermano de mi papá, que también ya murió, Francisco, que era artista, era pintor, él hizo la investigación y él me platicó este asunto. Ah, perfecto. Me decías, tú heredas esto, vamos a decirlo así, heredas esta afición de tu abuelo. De mi abuelo. Mi abuelo era ingeniero agrónomo de Chapingo. A él le toca vivir cuando niño la revolución. Entonces, sus papás que vivían aquí en Santa Rosa, en el barrio Santa Rosa, ellos tenían un taller de herrería. El padre, don Carlos, se enferma y entonces él, como adolescente, se tiene que hacer cargo del taller y posterga sus estudios y luego a los 28
cuando ya les entrega el taller funcionando, ya se había apaciguado el país, se va a estudiar a Chapingo y se gradúa de ingeniero agrónomo a los 32 años. Sí, un hombre, y él siempre fue muy analítico, muy sistemático, y él me adopta como su sexto hijo. Desde ve en ti algo que le gusta. Pues no, él me enseña a jugar ajedrez a los 5 años, yo llegué al kinder sabiendo leer, yo ya sabía las nociones básicas de la aritmética, gracias a mi abuelo. ¿Falla la estructura social ahora? Yo creo que sí. Estamos mal. Yo creo que la familia está rota. O sea, en esa ansia de ganar espacios que de mujer, que de diversidad, que es muy respetable, pero al final son minorías. Estamos dándole la vuelta a la tortilla, ¿no? O sea, estamos yéndonos sobre las minorías o sobre lo que demandan las minorías y estamos olvidándonos de la familia en estructura social, normal. Estamos desestructurando la sociedad y estamos en un proceso de caos todavía y no ha habido una recomposición de las estructuras. Y esto es algo que ha pasado a lo largo de las épocas de la historia de la humanidad, o sea, no es una cosa nueva, la cosa es que a nosotros como generación nos está tocando vivirlo. Es que nos tocó todo, cabrón, nos tocó pandemia, nos tocó la luna. Pero hace 100 años nos tocó la pandemia también, y la gente se sigue muriendo de lo mismo. Pero, ¿tú crees que la gente hoy está tan preparada como antes, o sea, para recibir todo esto? No, yo creo que hoy es el momento de mayor debilidad de la sociedad, porque el núcleo que es la familia está desestructurado. Ese es el punto, sería el punto, porque tenemos todas las armas, tenemos tecnología, tenemos trascendencia, tenemos longevidad, tenemos comunicación, tenemos apertura, pero no podemos. La familia falla. ¿Qué hay que revisar en la familia? Mira, la cuestión es cómo nos integramos a la sociedad los seres humanos. Y tenemos varias instituciones. La primera es la familia, o sea, la primera institución que te incorpora al núcleo mayor, que es la sociedad, que es tu comunidad, es la familia. Y tú significas algo para ese núcleo mayor a partir de hijo de quién eres. Pero cuando tu padre te engendró, pero dejó a la mujer, y luego tu madre pues tiene que trabajar en una maquiladora, entonces eres un hijo de quién sabe quién. Y entonces empiezas a perder identidad. Eso es lo que pasa en muchos casos, cientos de miles lamentablemente. Y este proceso empezó a finales de los 90, mediados de los 90. Si le agregas el otro componente, que es la emancipación de los núcleos, ¿no?, de la mujer, pero esta emancipación, que bien tienen derecho a trabajar y a tener una vida productiva, pero también pues no tengan hijos, o si quieren tener hijos, recompongan su relación con su pareja y organícense, pero eso no se ha hecho todavía, ¿no? O sea, nada más estamos queriendo ganar, pero no queremos poner. Exacto. O hay que dejar que las parejas del mismo sexo tengan hijos, pues muy bien, pero estudiemos cómo son las relaciones de pareja del mismo sexo y veamos si eso, porque lo que debe tutelar el Estado es es que eso es el punto. A las criaturas. O sea, el primer personaje, vamos a decirlo así, que hay que defender es el niño. Es el niño, o sea, no los derechos de las minorías. Exacto. Y entonces lo vamos a entregar a una familia que va a ser funcional o no, a qué tipo de mensajes va a estar expuesto y si estos mensajes y este vehículo es el correcto para incorporarlo a la sociedad. Ahora, otra institución para incorporar a la sociedad es la escuela. Sí. Otro mecanismo, el último de incorporación a la sociedad, es el trabajo. Entonces, tienes un sistema educativo dislocado, controlado por sindicatos, por intereses que lo caprichos al final. Claro. Entonces, además, con intereses políticos sobre qué se le enseña a los hijos y qué no y cómo y tal, bueno, a los niños. Y luego tienes un sistema laboral también disfuncional. Entonces, los vehículos naturales de incorporación a la sociedad de los individuos están dislocados en este momento. Hay que recomponerlos. Híjole, qué difícil, ¿no? Está muy cabrón. Déjame mandar saludos a Salvador Valverde, Luigi Lara, le mandamos un abrazo, Polo Uribe, mi querida suegra Tina Tello, le mando un beso, señora, qué bueno que nos está viendo, Erika Carrillo Alvarado, Margarita Moctezuma, ojalá le puedan dar compartir a las personas que están llegando. Recuerden que estamos con don José Centeno, director de Mazdata, uno de los mejores encuestadores, déjame ver, ¿cuánto nos pagó Pepe para decir? Ok, del país, no digo de aquí, del país. No es cierto. De Agrapas, un gran amigo, la verdad, y una persona muy interesante, la verdad, Pepe, a mí sin barbearte, siempre me has parecido un tipo muy interesante en tus conceptos,
no somos grandes amigos que nos vamos de borrachos, nada, cruzamos de repente palabra. De hecho, tengo ahí una foto, nosotros nos conocimos en un programa con Fernando Maldonado. Tengo una foto donde estoy hablando contigo y me estás viendo así como güey, qué pedo con sus greñitas. Está muy buena esa foto, porque además, cuando alguien te mire así, ¿no? ¿Cómo que dijeron? Quédate con alguien que te mire así, Pepe. exacto. Entonces yo dije, estoy mirando a la experiencia, ¿no? Los 70 años, déjame ver cómo vamos de tiempo, vamos bien. Pepe, no es posible dejar de hablar contigo del gobierno actual. Eres una persona muy, muy crítica sobre específicamente Andrés Manuel. Leía yo tu columna que está en Ajolote Media, cada 8 días sale la columna de José Centeno, que se llama Diálogos en el Infierno. Ya le cambiamos el nombre porque estábamos equivocados, pero ya le cambiamos el nombre. Es que llevo publicando con Diálogos en el Infierno desde hace 10 años. Sí, entonces, ¿sabes qué? Que nos pasa también con Fer, él tiene otra columna, pero le dijimos, ¿quieres otro o lo cambiamos? Entonces nos dijo, pues, como quieran. Entonces, de repente le damos un poquito de vuelta. Pero lo importante es lo que trae. Y efectivamente, te decía yo, veía yo tu columna, que siempre me parece muy interesante, sobre a la hora de analizar y generar una crisis del gobierno. Pero yo quería preguntarte, y de hecho ayer que la leía, dije, tengo que preguntarle esto a Pepe. Hay una gran evaluación sobre el presidente de la República, sobre sus acciones, sobre el seguimiento de lo que dice, no hace. Nos trae jodidos porque nos trae hablando de lo que quiere, de la lucha libre, del aeropuerto, de todo eso. Pero ¿quién evalúa a la oposición? ¿Quién evalúa a los que tienen que ser ese contrapeso? Porque no veo, o no al menos en mi vista, veo alguna oposición que pueda romper esto. Te voy a decir, porque yo lo mismo pregunté, pero en una mesa con los líderes de la oposición, bueno, no todos, pero con algunos en México. El año pasado, más o menos por estas fechas, yo me puse hasta necio. No lo creo. No lo creo. Oye, es que tenemos que decir, tenemos que tocar de esto, mira, esto está mal. ¿Por qué no lo hablan ustedes? Y ya uno medio aburrido me dice, ¿y qué no viste cómo terminó Rafael? Pero es válido. A ver, yo creo que si no fue, o sí fue, eso ya es lo de menos. El mensaje que quedó en la clase política, en la oposición, de te puede costar mucho enfrentarte a este hombre en este momento. Yo creo que del año pasado, cuando tuvimos esta conversación ahora, el poder de Andrés Manuel ha bajado en términos reales. Ya no, no tiene el control del poder judicial. Digamos en los niveles altos, ¿no? A lo mejor, como decías ayer, como decías en tu columna, a lo mejor hay una base social que quiere los sometidos que antes le toleraron todo al PRI y ahora le toleran todo a Andrés Manuel. O sea, no nos sorprendamos, es la misma gente. Pero arriba no. Pero arriba, digamos, en la parte de la sociedad donde están los independientes y donde están los líderes independientes, ellos decidieron bajar el perfil, dejar que sea la sociedad, que es mucho más difícil para un gobierno combatir a los líderes sociales, o sea, combatirme a mí, ¿no? A lo mejor José Centeno sea fácil, pero a muchos José Centeno ya se vuelve más difícil y además nos volveríamos víctimas. Y en el momento en que nos volvemos víctimas, él se vuelve tirano. Y entonces ya hay una complicación política. Se vuelve un contrapeso. Entonces somos contrapesos legítimos. Mientras que si lo hacen los políticos, la sociedad lo codifica como una lucha entre poderosos, ¿no? Que están buscando el poder. Yo creo que la estrategia, aunque en ese momento yo me puse necio y les decía que estaban equivocados, creo que tienen razón. Hay que dejar que se enrede solo el presidente. Y mientras, desafortunadamente, el que la paga es el ciudadano. Pues sí, pero también los ciudadanos, y eso lo digo en la columna y lo he dicho los últimos meses, ¿no? Los ciudadanos no le exigimos a través de nuestro mensaje de desaprobación a su gobierno que el hombre cambie y que el hombre rectifique. O sea, ayer me decían, es que tenemos que vacunar a los de 5 a 12 años. Pues muy bien, pero mientras tengamos 65% de aprobación del presidente, al señor le vale el 4 de julio lo que pase con los niños. Pues sí, la verdad es que sí, pero también le vale cuando no está viendo un contrapeso que realmente le debilite. Ahora, hay un contrapeso. A ver, la elección no la tiene ganada, ¿eh? Pero lo mismo decían la vez pasada. No. 13 gobernaturas. Bueno, sí, pero eso es diferente. La presidencia de la República, si tú hubieras medido, bueno, yo lo medía, en noviembre de 2017, la elección del 2018, Andrés Manuel era un candidato de a pie, normalito. No impactaba. Sí impactaba, pero no era
este figurón invencible. Los spots que le dieron, esta frase, estaríamos mejor con ya sabes quién, que se publican en diciembre del 17, en enero amanece como inalcanzable. Al cielo. Porque consolida toda la narrativa que él ya traía. Este avión no lo tiene ni Obama, vamos a quitarle las pensiones a los presidentes. O sea, esta estrategia, esta narrativa de fustigar ciertos elementos simbólicos del régimen imperante y de también estimular ansia de revancha en la gente. Y eso es lo que hizo, envalentonó al segmento que le hacía falta para que se levantara en contra del sistema. Lo logra. Que es de alguna manera la colita que todavía lo mantiene. Y eso es lo que lo mantiene. Y de hecho, cada vez que se empieza a caer, ¿qué hace? Habla del pasado. Y revive ese sentimiento. Ya mucha gente ha aprendido y se está dando cuenta que están siendo manipulados. Porque en su mejor momento el observador tuvo casi 90 de aprobación. Ahorita anda en los 65. O sea, ya perdió. Pero ¿cuánto más de 65 va a perder? Ya dependerá de que la gente por un lado despierte y por otro lado mantenga la economía. ¿Qué se va a hacer? Ahora, la economía. Al final de cuentas no tenemos un disparo en el dólar, aunque digan que el gasolinazo que no cuesta 10 pesos, en la plática, en la retórica está bien. Si no estamos en 10 pesos, pero tampoco estamos en los 25, 26 que dicen. El dólar lo pronosticaban a estas alturas en 30, 35 pesos. El dólar sigue en 20 pesos. Al final la economía, con una pandemia mundial, que aunque también se tiren al suelo y griten, tenemos un general de déficit en el trabajo del 12 al 16%. A ver. Entonces, ¿qué tanto también es cierto eso que no va tan bien el presidente? El presidente ha tenido mucho cuidado de no gastar más lo que ingresa y de mantener las variables macroeconómicas con una estricta disciplina, como si fuera neoliberal, como si fuera un hijo de la escuela de Milton Friedman. Carlos Salinas de Gortari. Sí, o sea, ha dirigido la economía con un rigor en cuanto a los aspectos macros. Ok. Pero en los aspectos micro, en los aspectos de la calidad de vida de la gente, ahí la cosa está muy deteriorada. El país nunca había gastado lo que ha gastado en darle dinero a los pobres y la pobreza ha crecido. ¿Por qué? Porque se está haciendo mal. Yo no estoy en contra de que se le dé dinero a los pobres. La pregunta es cómo. Volvemos al punto, ¿no? ¿Cómo lo evalúas para darlo? Para darlo. Porque la falta de dinero no es causa de la pobreza, es consecuencia. Claro. Entonces, si tú quieres resolver las causas aminorando la consecuencia, no lo vas a lograr. No, ni te va a alcanzar. Pero ¿qué es lo que está haciendo? Pues está consolidando una clientela electoral. Una base electoral. Una clientela electoral. Saludos al exregidor Roberto, mi querido Roberto Esponda, le mandamos un abrazo, exregidor. Ok, entonces, tienes razón en las variables macroeconómicas, pero el tipo de cambio no depende de México. El 90% de las transacciones con el peso se hacen fuera de las fronteras. Claro, sí le pega a la reserva, si se empieza a devaluar, pues el Banco de México entra y oferta dólares para que no haya escasez y entonces no se devalúe la moneda. Bueno, y esos son mecanismos que están fuera del control del gobierno federal, de la Secretaría de Hacienda, de decisiones del presidente. ¿El petróleo? Totalmente fuera. El petróleo igual. Que también, que lo tuvimos en un momento, creo que pagábamos 3 pesos por dólar. Sí, y ahora, pues bueno, pero eso es un precio que se ajusta de manera internacional. Entonces, ¿qué recibe López Obrador? Recibió una economía muy sólida, por eso es que a pesar de él, y a pesar de que ha tirado el dinero, de que tiró un megaproyecto importantísimo, que el aeropuerto de Texcoco, que iba a resolver muchos problemas, que iba a generar un hub de interconexión con la América Latina, y que hoy Miami y Panamá están felices de lo que hizo este señor, ¿no? Y además 300,000 millones de pesos vamos a pagar los mexicanos. Por eso, es una burrada de dinero. Sí. No, todo para decir yo soy el jefe, ¿no? O sea, un capricho, ¿no? Pero eso no lo entiende Juan Ciudadano, ¿no? Y estaba en su momento para poderlo hacer, pero la verdad me parece inmoral lo que hizo. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Destruyó la confianza en los inversionistas. No hay grandes proyectos de inversión en México. Lo que ha habido es la inercia de lo que ya se había decidido antes. Pero como el país era sólido en sus fundamentos, ha soportado. ¿Cuánto tiempo va a soportar? ¿Crees que estos 3 años sean difíciles? Sí, porque hay un entorno económico... ¿Que ya salga todo? Hay un entorno económico muy complejo. Los cuellos de botella que han ocasionado la inflación en todo el planeta
van a generar, aunque no han querido los bancos centrales, pero ya lo van a hacer, van a incrementar las tasas de interés. Cuando suman las tasas de interés en Estados Unidos y en Europa, va a haber un reajuste de capitales, de inversión, y ahí es donde van a ver las presiones sobre el peso. No va a ser culpa de López Obrador, por eso ahora la gente no lo va a entender, ¿no? Al final va a ser argumento también del otro lado. Ahora, la inflación en México, el dato agregado dice 8%, 7 ya, más que la de los socios comerciales, Canadá y Estados Unidos. Pero si tú te vas a la canasta básica, entre el 15 y el 20. Sí, está muy alto. Entonces le está pegando a la calidad de vida a la gente. Ahorita estamos felices porque reabrimos la economía, porque ya nos pudimos abrazar en diciembre, pero espérate a marzo. ¿Crees que regresemos al encierro? No, ya no. No vamos a regresar al encierro porque sería un suicidio político para el presidente. Si la consulta de revocación de mandato se da en los tiempos que se dio, abril va a ser el momento de mayor debilidad, porque va a estar en su cúspide de la cuarta ola. Ahí es cuando. Y si estamos encerrados, y entonces va a ser un problema para él, un problema político. Ya tenemos entendido que esto de la consulta pues es una vacilada. Que solamente ya nos pasó en lo de los presidentes. Pero, ¿por qué la oposición no lo toma? Si de todos modos lo va a hacer, ¿por qué no lo toma y dejarlo como un antecedente que no se quiera el presidente? No, yo creo que hace bien la oposición. En el momento en que la oposición hable del tema, se vuelve la oposición. Y lo que necesitan es alguien que le resista para que él se fortalezca. Si no tocan el asunto y lo dejan, se va en banda. No tiene un punto de apoyo. ¿Le saldría contraproducente entonces? Yo creo que a la oposición le saldría contraproducente porque el que se fortalece es el presidente. ¿Y si te salen 10 millones de votos que no lo quieren? Y, a ver, a este país le haría mucho daño, a pesar de que nos está gobernando mal, que este señor fuera revocado de su cargo. Claro, pero al final también en tu discurso, si no ahorita vaya, por eso se aprobó la revocación, porque lo pidió la oposición. De hecho, de acuerdo al tema de la revocación. No lo pidió la oposición. Se aprobó en el Senado. La oposición fue con el presidente y dijo que va. Bueno, dijo, órale, pues va, ¿no? Pero es una agenda de ellos, y además es una agenda, y yo creo que tiene una cartita bajo el brazo. Claro, pero volvemos al asunto de la oposición. O sea, ¿cómo te quejas de algo que tú generas? Pues sí, pero, o sea, está muy raro porque en el discurso. Pero la oposición dice, yo no quiero que haya una consulta de revocación de este presidente. No, pero en la ley federal está establecido que tiene que haber una revocación. Pero además la ley lo que dice es un derecho de los ciudadanos, no de los partidos políticos. Bueno, los ciudadanos y de los congresos pueden establecer este tipo de consultas. Sí. 3% de ciudadanos y creo que es más del 50% de las cámaras, ¿no? Sí, 3% de los ciudadanos. Esa es la regla. Se tiene que documentar que hay en la firma. Que también hay que ver que se documente, Por eso. Pero a lo que voy, el espíritu de la ley es un derecho de los ciudadanos el decir, quiero que se revoque el mandato de este presidente o de este gobernador. Pero, y ahí no está diciendo, es un derecho de los partidos políticos organizar a los ciudadanos para que se les revoque el mandato, o se someta a una consulta, que eso es lo que está haciendo Morena. Ahora, vale sombrilla ese tipo de cuestiones. Para mi gusto es una vacilada, cabrón. Pero además veámoslo en el largo plazo, amigas, amigos que nos ven. Supongamos que se revoca el mandato de López Obrador. ¿Qué va a pasar? ¿Quién va a gobernar en los siguientes sexenios? Barbosa. Nadie. El que gobierne no va a gobernar, porque gobernar es decidir. Claro. Y tomar decisiones es afectar. Y cuando tú afectas, pues ¿qué es lo que generas? Inconformidad, y entonces pues te quita. Pero tú, ¿quién va a querer perder la chamba el cuarto año? ¿Qué es lo que estamos viviendo hoy? Exacto. No, que nadie quiere asumir el costo político en nada. En nada. O sea, pero gobernar es asumir costos políticos. Yo no estuve de acuerdo con lo que hizo Peña con el gasolinazo, pero es un hecho que el impuesto era una medida de política pública correcta, en un mal momento, sobre todo para el PRI, y porque le ayudó a encumbrarse a este cuate que ahora nos gobierna, pero en realidad la decisión fue correcta, y la tomaron y asumieron las consecuencias. Sí. ¿Quién va a asumir las consecuencias de sus decisiones si ya sabes que tienes la espada de Damocles y que te la va a organizar la oposición? Claro. Y vaya, yo siempre me quedé con un discurso que decía Rodríguez Prats, que era, hace muchos años lo decía cuando era diputado, el problema de este país es que ningún político está dispuesto al costo político, ¿no? O sea, estás pensando en el próximo puesto y entonces eso te ata de pies y manos
para poder decidir, porque quieres quedar bien con la gente. Porque quieres quedar bien con la gente. Y bueno, ahí sí yo les reconozco a Peña y a Mid y a todos los que tomaron esta decisión, que asumieron las consecuencias de esta, pero no se podía seguir subsidiando los combustibles, o sea, era insostenible para las finanzas públicas. Y tan era insostenible que hoy ya le subieron el impuesto. Que va a resultar como lo que dices, ¿no? Toda esa ayuda de los pobres y todo ese tipo de temas va a tener que reventar antes o después porque no hay manera de sostenerlo. ¿Y por qué están sosteniendo todas estas cosas? Pues con subsidios. Sí, lo que quitaban acá lo ven para allá. Y apretándole a los contribuyentes. Pero va a llegar un momento en el que a los de arriba y los de medio ya no les alcance, y entonces van a tener que empezar a apretar a los de abajo, o les tienen que quitar a los de abajo. Y ahí es donde va. Pero, a ver, la mejor política social desde mi punto de vista es la que incentiva el empleo y la que le enseña a la gente a que por sus propios medios salga adelante y además pague impuestos. Sí, pero si tú les enseñas, no, mira, no te preocupes, sé huevón, mentiroso, no llegues a clases, cabrón, ¿no? Y yo aquí te voy a dar, ¿cuál es el problema? Aquí está papá que te ayuda. Y entonces estamos enseñándole a una generación de chavos a ser unos irresponsables, a ser unos mantenidos. Pero le sumamos toda esta cadenita que decías al principio. Saludos, Nutria, qué bueno que ya llegaste. Lo que decías, ¿no? Escuela, trabajo, familia, escuela y trabajo. Son las tres instituciones de incorporación a la sociedad. Y le rompes la madre en todos los sentidos, ¿no? O sea, lo solapas, pero además le quitas un instrumento de poder que tenía la madre y que la llevaba a poder hacer su función de articuladora de la familia, porque a través de los programas sociales se le daba a la mujer, a la madre se le daba el dinero. Sí. Ahora se lo dan a los abuelitos y se lo dan a los chamacos. ¿Y quién se vuelve la mamá? Don nadie. Sí, de por sí. Pobres. Entonces, pero ¿sabes qué es lo peor? Que todos estos movimientos populistas, este no es el único, a ver, ahí está Trump, ahí está Boris Johnson, Bolsonaro, o sea, es un momento populista en el mundo. Es una cadena. ¿No? Sí, pero es consecuencia de que se dislocaron las instituciones en el mundo, estamos en un proceso de reacomodo y entonces estos discursos fantásticos de que vamos a resolver los problemas en 5 minutos, pues se encumbran en el poder. Seducen a la gente. Pues porque es cómodo. Porque es cómodo. Porque es cómodo y dices, pues está todo. Y ahora va a costar más. ¿Quieres otro café? Me echo un café. ¿Me regalas 2 cafés, porfa? Y ahora va a costar. Oye, te voy a decir una cosa. Yo viví 4 o 5 años de mi vida siendo obradorista, y estuve cerca del segundo círculo de López Obrador. ¿Ah, sí? Sí, claro. Y los ayudé y les daba información y tal. No. Me arrepiento de haberlo hecho. Me di cuenta en el 2017 de la clase de personaje que era y su moral, ¿no? Y por eso es que y yo me convertí en un crítico durante la campaña, ¿no? y a la fecha eres un y sabes qué, ha superado mis expectativas, ha salido más malo de lo que yo esperaba. Sí, claro. Oye, los gobernadores no existen en este país. No, pero no existen por voluntad del presidente. Pero entonces estamos jodidos con una bola de cobardes, Pepe. Existen los gobernadores para que hagan lo que quieran. Son señores feudales. Son cómodos. No hay contrapesos. Si no hay contrapesos en la federación, es más, López Obrador tiene más contrapesos que los gobernadores. Los ciudadanos estamos más, digamos, susceptibles a un capricho de un gobernador que el propio presidente. Es que los gobernadores están haciendo el negocio de su vida. Lo que quieran, son señores feudales. O sea, dueños de almas y metiendo de gente a la cárcel, haciendo negocios con el narco, con el huachicol, con todo el mundo. Y cuando pasa algo se voltean y dicen, pues es federal, mi chavo. ¿Y sabes cuál es la única condición? Que no diga nada. No digan nada. Estamos jodidos. ¿Qué expectativas le ves a este país? ¿Dónde vamos a parar en el 2021? ¿Nos toca elección o 2024? Bueno, va a haber en el 2022 algunos estados. La mayoría los va a ganar Morena. ¿Sí? ¿Crees que siga esto? Gracias. Sí, yo creo que sí. Los procesos sociales tardan más tiempo de lo que quisiéramos en recomponer. También tomó mucho tiempo sacar a los que estaban y entonces va a tomar algo de tiempo sacar a los que están. Ahorita están en la parte creciente de la curva. Aunque están agotando rápidamente sus reservas, pero todavía están. Ahí van. Entonces van a ganar la mayoría de los estados. La madre de las batallas va a ser el próximo año en el Estado de México. No va a estar tan fácil para Morena. Vamos a ver cómo se reacomodan el PRI y el PAN. Lo trae el PRI, ¿verdad? El PRI trae el control, pero además tuvieron victorias importantes. ¿O están sumisos? Por ejemplo, señor
priista, ¿cómo se llama el princesito este? El gobernador del Estado de México. Ajá, ¿no está sumiso a López Obrador? Sí. ¿No lo ves? Yo lo veo muy... Sí, bueno, pues salió en el trenecito, ¿no? Ahí estaba. Prestándose al video ese. No fue virtual, Pepe, yo estuve ahí en ese Sí, tren. sí. No Deberías, fue oye, virtual. deberías haber tomado una foto y te habrías puesto ahí. Le hubiera dado más credibilidad. Entonces tú, bueno, vamos al mejor panorama. Pierde López Obrador, pierde Morena en el 2024. ¿Otra vez vamos a tener que arrancar? ¿Van a dejarse? O sea, estamos jodidos entonces, por lo menos en 6 años. Este gobierno nos jodió para los lo que próximos nos chingó. 12. Pero ahora viene del otro lado. ¿A quién ponemos de la oposición? ¿A mí? Bueno, ¿a Naya? A ver, Mid hubiera sido un extraordinario presidente. Muy mal político, Pero- muy mal líder. Pero, Pepe, estamos rascándole a los políticos de... No tenemos nuevas generaciones de políticos. Mira, Lalo Rivera. O sea, esos son nuestros bastiones. Lalo Rivera, Miguel Barbosa. Pues la próxima va a ser Claudia Rivera, la para municipal, y los diputados los mismos de siempre, Biestro y Doher. O sea, ¿qué pasa en este país? sí, el proceso de recambio de la clase política está costando Está trabajo. cabrón, ¿no? Sí, sí está cabrón. O sea, vemos Pero, los a ver, regidores hijos de los que ya Pero se es fueron unos. consecuencia de la misma sociedad. A ver, no nos asustemos. Sí, sí, sí. Los políticos que tenemos son un reflejo de quiénes somos como sociedad. Y Nos- asumamos las ¿Nos consecuencias. gana la hueva o el Sí, desinterés? claro, porque no hemos construido ciudadanía. Pero construir ciudadanía es algo que toma tiempo y se hace a través de instituciones. Y lo que ha hecho este presidente es destruir esas instituciones, para que se destruya la noción de ciudadanía y pueda prevalecer la noción del líder omnipotente Sí, que todo lo omnipotente. resuelve. Pero también hay que decir, y yo soy de esos, que mucha gente no votó por López Obrador. Votó porque no estuvieran los otros. Y esa fue una maquinaria que ellos construyeron. No, esa Y- es lo que la construyó López Obrador. No, porque yo Hoy hay en la cárcel más gente metida por Peña, priistas metidos por Peña, que metidos por López No, Obrador. sí. Vaya, en Puebla. En Puebla tú Sí. ves a los morenovallistas que viven la fiesta a todo dar, muchos en puestos políticos, encerraron al operador y ya con eso fue su premio, que además todos los han encerrado por vaciladas, ¿no? Ni siquiera por perseguidos por Eso sus que te delitos, digo. ¿no? Pero entonces el panorama no es el más alentador para el 2024. No la tiene ganada, lleva ventaja Morena, pero si siguen con la idea de poner a Claudia Sheinbaum, se le va a dificultar. ¿Quién crees que sería mejor para Morena? ¿O menos peor? Bueno, a mí ¿Ebrard? en lo personal, yo, digamos, simpatizo con Ricardo Monreal, personalmente. Me parece que es un político mucho más completo. El problema de Ricardo Monreal es que Andrés Manuel y su cuarta transformación quedaría guardada en el baúl de la historia y sería el rockstar Ricardo Monreal. Y eso es lo que él no quiere. Y le encanta Ricardo Monreal. Pero sí, también. porque Ricardo tiene una personalidad histriónica, pero además tiene mucho más elementos para ser mejor presidente. ¿Qué crees? Pero por supuesto. No me gusta mucho. No tiene la proyección de liderazgo y López Obrador es un personaje que tiene algo de Pepe el Toro, de Chespirito, de Cantinflas. No lo construyeron bien. Se ha construido. Vaya, bien. a López Obrador lo hizo la oposición. López Obrador se levanta todas las mañanas y supone su traje. Y ahora voy a actuar. Y el tipo ya. Pero ya desde es- hace 18, 20 y tantos años. No, ha venido evolucionando. Habría Sí, que pero revisar. siempre ha sido como... Ha Sí. sabido. Ahora, es lógico en un país donde no hay líderes. Sí, donde no hay. Ahora, yo preferiría un país donde hubiera instituciones fuertes a donde hubiera líderes fuertes. Bueno, pero también eso tendríamos que modificar las estructuras gubernamentales, ¿no? Esas del llego con mi gente, se van los que están, Sí. llego con eso. O sea, ya, Bueno, ya tenemos que acabar con eso. se intentó en los tiempos de Felipe Calderón el servicio civil de carrera. Eso tendríamos que establecer. Pero eso es, ¿sabes qué significa? Significa ponernos de acuerdo en lo fundamental. Claro. Que todos los que jugamos en la política tuviéramos un piso al que no le vamos a mover. Pero no pasa así aquí. No avanzamos. Entre el PRI y el PAN sí se pusieron de acuerdo.
sí jugaban como régimen en mantener estas reglas básicas estables, pero llegó López Obrador y las destruyó y está tratando de acabar con el INE y ya domina la Comisión de los Derechos Humanos y el Instituto de Transparencia. Pero del INE se quejaban antes de las tarjetas de Peña Nieto y son los mismos y todos esos. O sea, ¿dónde está el cambio en el INE? No, porque hoy el INE, hoy el INE sí tenemos que rescatarlo y antes. Porque antes no. ganó López Obrador, porque nadie se ha quejado de los resultados de las elecciones y la función principal del INE es organizar elecciones y lo hace bien. A mí me parece Lorenzo Córdoba muy bueno, todos los que... Es que lo hacen bien. Pues es que es una y institución. cumplen con su función. Me parece que de repente le juega a Lorenzo al escándalo, es abusado y avienta a los perros para que Pero ladren. es que si no lo hace, sí, se le van encima. Entonces, ahora, hoy el INE tiene más solidez su imagen que la del propio presidente. Qué bueno. Pues un equilibrio, ¿no? O sea, por lo menos lo que tú dices, tenemos que buscar equilibrios. Pero ¿qué busca el presidente? Que estos espacios institucionales para hacer ciudadanía, porque el INE es uno de esos espacios, se destruyan, se sometan. ¿Por qué? Porque no quiere ciudadanía. Claro. Ahora, la ciudadanía es algo que toma generaciones en construirlos, es una conciencia. Hay que mover a la cultura y solamente se hace con instituciones. Sí, hay que fortalecer las instituciones. Al contrario, eso, hay que fortalecerlas. Y no es mi INE o su INE, no es nuestro pero INE. ahora se cuestiona más al presidente, o por lo menos más broncas entre presidente e instituciones, Suprema Corte de Justicia, INE, transparencia. Sí, porque quizá antes los respetaban más. ¿Será falta de respeto o será que tienen voz y pueden hablar? Bueno, tienen voz y pueden hablar y tenían voz y podían hablar, pero no había necesidad de hablar. No había necesidad. No había necesidad de hablar, ¿por qué? Pues ganó López Obrador. Pero también ganó Cárdenas. Bueno, pero no había INE. Como consecuencia de eso es que se ciudadanizó la organización de las elecciones. Por eso digo que es un espacio para construir ciudadanía, es una institución. Eso fue lo que es un proceso. Claro. Y si nosotros no aprendemos a olvidar nuestros rencores y a mejor ver hacia adelante, decimos, a ver, pasó eso en el 88 y como consecuencia de eso creamos una institución, le quitamos a los partidos y al presidente el control de la organización de las elecciones y se lo pusimos a los ciudadanos. Y hoy es así. Ok, es imperfecta, ha cometido errores, pero corrijámosla, vamos para adelante. No, es que en el 88 ganó Cárdenas y lo chingaron y entonces hay que destruir al INE. Mira, yo trabajé 15 años en tribunales y en administrativos electorales, 25 años, 26 casi en la administración pública, y sí me queda muy claro que había muchos vicios, que había muchas cuestiones malas, pero también me parece que había mucha cosa buena, cosa que hoy no hay, y me parece también que no podemos generalizar y cortar de tajo todo. Este país le hace falta un poco de tolerancia, un poco de observación real y de interés por el ciudadano, que eso es lo que no tiene el político. Y además allá lo que dice Zunzunegui, me parece fantástico. Dice, a ver, la gran diferencia entre el éxito de los americanos histórico y el fracaso histórico de los mexicanos es que allá llevan en el mismo proyecto de país 200 años. Y nosotros llevamos por lo menos 4 proyectos iniciados. Somos un país joven, Pepe. Somos un país más viejo que los americanos, porque tenemos raíces históricas de 2 naciones, la indígena con toda su diversidad y la española también con toda su diversidad, pero que son milenarias. Y al unirse, la consecuencia tendría que haber sido algo mucho mejor que lo que eran, y mira que ya eran buenas. Pero lo que pasó es que siempre hemos estado divididos. Nunca nos hemos puesto de acuerdo en lo fundamental. Aquí esta lucha de liberales y conservadores del siglo XIX, que reedita López Obrador en su discurso de fifís y chairos y todo esto, ¿no? Es real, es lo que ha destruido el avance del país. En Estados Unidos hay una lucha entre demócratas y republicanos, o sea, unos son más liberales que otros, o unos son más conservadores que otros, pero la matriz, lo elemental del proyecto de los Estados Unidos y cuáles son las bases fundacionales que no se van a cambiar, se han mantenido a lo largo de su vida como nación. Y eso ha sido el éxito. España se supo poner de acuerdo, se llevó al pacto de la Moncloa después de que derrocaron a Franco, y todas las oposiciones, y todas las corrientes, izquierdas, derechas, todos, dijeron, lo que no vamos a cambiar es este sistema, esta forma de hacer. Y han avanzado. España estaba mucho más jodida que México en los 70s, en los 80s, y hoy son potencia.
¿Por qué? Porque han sido consistentes Se en el pusieron tiempo de acuerdo. y se pusieron de acuerdo. Ese es el punto Ese es el fundamental. punto. A ver, podemos pelearnos por el poder, podemos arrancar las greñas, pero no nos vamos a tocar, digamos, Lo de la cara básico, para abajo. Sí, no, lo básico. O sea, yo no Sí. puedo creer que te dé gusto que le vaya mal en una parte donde te está tocando a ti también. Yo no quiero que le vaya mal O al sea, eso presidente. no, pues, Yo ¿a quiero que quién? corrija. ¿A quién le va a querer? Sí. ¿Nos sobran partidos? Sí, por supuesto. ¿Serían 2 partidos y ya? No, pues a lo mejor 3 o 4, pero nada más. Ya, no más. Ya. O sea, la verdad es que son parias. Y les dan mucho pinche dinero. Oye, pero cuando tú revisas los resultados, las mismas prácticas que ¿Pa tenía qué? el PRI las hace ahora Moreno. Y las Me alianzas y todo completan, eso. ¿no? Y ahí tengo al Verde, y ahí tengo al PT. O sea, ¿para qué? Por si queremos una candidatura, tengamos opciones. Yo no quiero una candidatura, me las han ofrecido, ¿no? ¿Sí? Sí, claro, me lo ofrecieron en Morena. ¿Qué te gustaría hacer si fueras Si algo, político? si algo, Diputado, senador, gobernador, presidente municipal. un día me voy a quitar la cosquilla, voy a ser diputado federal. ¿Te gustaría ser diputado Sí, federal? me gustaría ser diputado federal. Pero cuando se toma partido, pues ya lo que yo he construido como investigador y dueño de una empresa y tal, pues en ese momento tengo que renunciar a ello, Claro. porque estaría tomando partido. Y irme por la vía independiente, yo no creo en las vías independientes. No, la verdad es que no, que eso también es muy raro en este país. Se luchó tanto por esa figura y hoy los independientes pues, no figuran, no son. Claro, que los independientes de independiente tienen lo mismo que tú y yo de feos. Es Entonces, que para ser, la verdad para es que ser no tiene nada. independiente tienes que depender de alguien. Sí. Y además debes de haber estado inmerso en la política. Mentira que alguien que está de fuera, que no conoce la política, puede ser un candidato. No podría. No, el sistema es muy complejo. Pepe, eres un hombre feliz. Sí, a ver, la felicidad no es algo que se mide en momentos ni en circunstancias. La felicidad es una actitud ante la vida. Y yo creo que en lo fundamental tengo la convicción de ser feliz. Qué bueno, se ve que eres feliz, se ve que eres una persona transparente. Me da mucho gusto haber podido platicar contigo, Gracias. que nos hayas regalado un poquito de tu tiempo. Espero que platiquemos más porque hay mucho que platicar. Sí. Y mi última pregunta sería, si Pepe Centeno de hoy se encuentra Pepe Centeno de hace 25 años, ¿qué consejo le daría? Pues a ver, de hace 25 años, hace 30 años le diría, estudia más, sé más consistente. Eso es lo que yo le hubiera dicho, ¿no?, al Pepe Centeno. De los 20 años para acá, ¿no?, a lo mejor le hubiera dicho ahorra más. Pero en lo general creo que lo ha hecho bien. Si lo vieras lo felicitarías. Sí, ya está Te va a ir bien, bien. güey, ahí va y la lleva. Pepe, gracias a todas las personas que se conectaron. Tus Mis redes. redes sociales, @PepeZD en Twitter y josei.centeno en Facebook, y también igual me pueden encontrar en Instagram. Y pues gracias a todas las personas que se conectaron. También lo tenemos a Pepe en una columna que nos hace favor de hacer llegar cada semana en Ajolote Media, www.axolotmedia.com.mx. Ahí lo tenemos dentro de las columnas de nuestros consentidos. Ojalá puedan leerla. Tienes también en otros medios tu columna en... Sí, se publica en varios medios, pero bueno, vamos a dejarlo. ¿Ahí lo dejamos? Sí, lo dejamos. Perfecto, A así ver, debe de soy ser. de Axolotl Media y ya, ¿no? Venga, pues gracias a todos, nos vemos en la noche, vamos a estar en el helicóptero a través de Distrito Indy, vamos a platicar con la ex candidata a la rectoría de la UAP, la maestra Lupita Grajales, así que esperemos nos acompañen, gracias, ojalá le puedan dar compartir y pues nos vemos dentro de 8 días. Gracias, Pepe, excelente día, feliz A ti, año. mi querido Bruce, feliz año y feliz año a todos y a todos los que nos están viendo. Gracias, buen día.